brevemente su currículum. Gustavo es arquitecto, urbanista, recibido en la Universidad Pontificia Bolivariana, ha hecho estudios de maestría en Ingeniería de Nuevos Materiales, se ha desempeñado como docente universitario en distintas facultades de Colombia, su país y en el exterior. Es un expositor nacional e internacional en distintos congresos de arquitectura, urbanismo, nuevos materiales por su maestría, en países de Centro y de Suramérica. Él es una de las estrellas de la transformación de Medellín. Quienes hayan podido googlear algo de Medellín o conocer un poco su realidad, saben que hay un antes y un después. Gustavo es uno de estos artífices, está trabajando ahora en Argentina para la provincia de Córdoba y tenemos esta cercanía y por eso está participando de este encuentro. Gustavo, todo tuyo y muchas gracias. Gracias a ti. Hola, un gusto. Me alegra mucho estar con ustedes. Yo vengo de un país que la mitad es pacífico, la otra mitad dirán ustedes que es violento. No, por el contrario, es Caribe. Es un país que está armado en la estructura donde tenemos la oportunidad de tener una cultura muy mezclada. Andes, Caribe, Pacífico, Amazonas, la zona de los llanos orientales. Y cuando uno mira esto, lo que quiero plantearles es, ustedes no solamente se están preparando para trabajar en este país, se están preparando para trabajar en Latinoamérica. Porque tenemos 600 millones de habitantes en este territorio, de los cuales el 39% son personas humildes, pobres. Así que tenemos 280 millones de habitantes por los cuales tenemos que trabajar. Cuando uno ve estas cifras, descubre que el narcotráfico no ha resuelto mucho en aquellos países. Mírenlo, entiéndanlo. Los países que tienen dos costas tampoco han resuelto el tema de pobreza. Países que han pasado por el narcotráfico no lo resolvieron, pero tampoco aquellos países que tienen guerrilla hoy, tampoco lo han resuelto. Así que tenemos que resolverlo a través de estudiar, de prepararnos y de capacitarnos. Los problemas de las ciudades no solamente están marcados en las grandes ciudades, no solamente está en Ciudad de México o en Sao Paulo o en Buenos Aires. Los problemas de estas grandes ciudades son exactamente iguales a los problemas de ciudades pequeñas de 50.000, 100.000 habitantes. Digo con esto que Medellín, una ciudad de 3,5 millones de habitantes hoy, no es ajena a los problemas. Creo que nuestro trabajo, el de ustedes, es pensar no solamente en tener muy buenas ciudades, creo que tiene que ver mucho más allá y finalmente yo lo pongo desde esta manera. El fin mayor de nuestro trabajo está en hacer ciudades para la gente. Ese es nuestro fin. Y ahí es donde radica, creo yo, la parte más compleja. Cómo planear para no improvisar y cómo tener entonces ciudades que sean igualmente libres, que sean igualmente educadas y que sobre todo construyan prevención. Hoy deberíamos planificar en el riesgo entonces. ¿Cómo construir esto? Tratemos de buscar ciudades transformadoras, porque muy difícilmente algún día tendremos una oportunidad de hacer una ciudad como Brasilia que comience de cero. Así que tenemos que transformar nuestra realidad, nuestras ciudades y no pensar en hacer tabla rasa. Bien, plantearía que esas ciudades transformadoras tienen básicamente como 3 grandes retos. Uno de esos es la voluntad política. Necesitamos que realmente estén interesados en que las cosas cambien y que nos permitan trabajar ampliamente. El segundo tema tiene que ver con participación ciudadana. Ahí viene un cambio y es de lo que vamos a tratar de conversar. Cómo hacer que cada uno de nosotros pueda participar del sueño de la transformación de su ciudad. Y bueno, planear una planificación integral que tiene que ver no solamente que sea multidireccional desde la perspectiva interinstitucional, sino interdisciplinar. Bien difícil es trabajar entre todos y más aún cuando las escalas de los problemas se incrementan. Bien, creo que lo que trae de todo esto es básicamente la construcción de una cultura ciudadana. Si cada uno de nosotros nos comprometemos con la transformación, seremos capaces entonces de, en 21 años, cambiar la realidad de Latinoamérica. Hay 3 grandes temas: medio ambiente, sociedad y economía, que básicamente lo que buscan es generar un hábitat sustentable. Y desde allí creo que hay un tema que bien complejo es cómo transformar los paradigmas. Ojalá lo que pensamos, decimos y hacemos coordine. Y bien, todas las ciudades crecen de esta manera, son básicamente como manchas de aceite que se van uniendo. Este es el lapso de Medellín prácticamente en unos 70, 80 años. Empieza como un montón de pedacitos y se va sumando y comienza así, dispersa, muy plana. Una ciudad que está a 1.500 metros de altura, sube hasta 2.400 metros de altura y miren lo que pasa 70 años después.
Toda esta gente que venía corriendo de la guerra se asentó en los territorios más altos, los más difíciles de habitar, los más difíciles de llevar transporte público, y son, de alguna manera, los barrios marginados, segregados. Se generaron los guetos, no los guetos cerrados, los guetos abiertos, donde básicamente el poder de algunos pocos controlaba el territorio. Se generó la segregación, se marcaron las diferencias. Ser de un barrio distinto a otro era imposibilidad de buscar trabajo. Y por supuesto el riesgo, 500 casas se quemaron en un 28 de diciembre, básicamente porque sus instalaciones eléctricas no daban la oportunidad. Y dentro de esto, desafortunadamente en Latinoamérica, el 30% de nuestra población, los jóvenes, ustedes, pero muchos otros chicos no tienen la capacidad de acceder a los estudios básicos o a los estudios superiores. Y los hemos llamado los inoportunos. Son los que entran a la cárcel, los que repiten 2 veces y 3 veces la cárcel, y muy pocas veces el Estado encuentra una manera de darle una solución y de frenar ese ritmo. Bien, la ingobernabilidad tiene mucho que ver con esto. Lo que no hizo el Estado lo está haciendo el narcotráfico hoy en nuestros territorios. Y ahí es donde radica el gran riesgo de nuestros jóvenes. Bien, creo que esa crisis urbana hoy en Latinoamérica es clara, está dada. Segregación, fraccionamiento, exclusión y desconexiones. Medellín, como les decía, está a 1.500 metros de altura, tiene una población de 3,5 millones de habitantes, tiene 10 municipios en el área metropolitana y sus problemáticas son bastante similares. Es una especie de V, donde el río está en el centro, 1.500 metros de altura, y las montañas de los lados a 2.400 metros de altura. Este es Medellín, estoy por aquí abajo en el centro, y el aeropuerto está por acá, y Santa Fe de Antioquia está por acá. Así que es básicamente una ciudad que hoy se está conectando por 2 túneles para hacer una ciudad de 3 pisos térmicos. Bien, esta es la topografía en la que está sentada Medellín. Es como una especie de accidente geográfico. Es un gran hueco, es el gran valle, donde este es el norte de la ciudad y así se ve de noche. Todavía esa mancha de aceite se abre sobre el territorio, lo cual ha generado obviamente una situación muy compleja. Este es el área metropolitana y así, 70 años después, ha demostrado cómo la gente que viene corriendo de la guerra, buscando empleo, tratando de encontrar la ciudad, se ha ido distribuyendo en el territorio. Así era y así es hoy. La ciudad creció porque tenía que encontrar espacio para la gente que llegaba buscando. La ciudad creció muy rápido, se desarrolló de una manera acelerada en el valle y después de que comienza el establecimiento de la guerra, la ciudad empieza a crecer, a subirse, a sumarse al territorio y prácticamente a conurbar el territorio de manera completa. Esta es la Medellín de hoy, es una Medellín que está encerrada en topografía, básicamente el río en el centro, lo que les decía, el valle cerrado por completo y obviamente toda esa situación del ruido de la guerra durante 30 años generaba básicamente temor, porque una bomba dentro de una olla suena muy duro, y ni decir cuando el hongo aparece en el firmamento. Bueno, esta es la imagen de esta ciudad que fue creciendo poco a poco. Imagínense aprender a jugar fútbol, obviamente los que están abajo tienen una gran ventaja cuando el partido está perdido y van de arriba para abajo, pero ni decir al contrario. Pero eso aprendimos, a construir una sobre otra, a subir las montañas, a cerrar los espacios públicos, a concluir el riesgo de las oportunidades, hasta llegar a tener 80 centímetros de espacio público para los niños. Allí, básicamente, esa ciudad que miraba a la otra ciudad genera el gran riesgo. A partir de 2003 comienza la esperanza. Hay una nueva visión de participación ciudadana que trae consigo unos retos y tiene que ver cuando el primer primer grupo de guerrilla pide rendirse y se arma una nueva constitución, 1991. La clave está en que la constitución establece que todos los municipios deberían tener un plan de ordenamiento territorial hecho por participación ciudadana. Y ahí comienza de alguna manera el ejercicio que quiero mostrarles. Metodología y entendiendo el proceso histórico, participando con la gente en la calle, descubrimos las soluciones. Así que nos fuimos con un trabajo interdisciplinar por todos los territorios, preguntándole a los niños, preguntándole a los adultos, en la calle mostrando los proyectos que habíamos diseñado y soñado con ellos, y en ese proceso empezábamos entonces a construir pertenencia y pertinencia. No eran los proyectos que nosotros habíamos soñado con el grupo de arquitectos, ingenieros, sociales, comunicadores, con la misma comunidad. Era el trabajo que hacíamos con ellos y para ellos, para que no hubiesen edificios que perdieran la conexión con ellos. Si generábamos pertinencia, estábamos estimulando el concepto de la ética. Y era que un edificio podía ser distinto en forma, pero también en función. Y era que cada barrio tuviera un edificio que representara las
características de la cultura de la ciudad. Bien, empezamos a hacer grandes mapas, a salir al espacio público, a preguntarle a la gente. Cada gente nos contaba dónde lo habían atracado, dónde le habían robado, dónde tenía sueños, dónde tenía esperanzas. Y después empezamos a hacer grandes programas de proyectos, a hacer grandes ferias para mirar proyectos como el río, como los cerros, algunas cosas que vamos a ver adelante. Y la gente nos dijo que quería una ciudad ecológica, eficiente, sostenible, con futuro, con vida, que querían desde la versión económica una ciudad con crecimiento, que fuera eficiente, que tuviera oportunidades, y desde lo social nos pedía una ciudad inclusiva. Así que empezamos a tener todo lo cuantitativo, pero todo lo cualitativo. Digo esto porque empezamos a entender que la data era importante meterla. Como es un tema de estadísticas, la gente normalmente no metía esto dentro del concepto del discurso. Si ustedes ven, lo más claro que está aquí es donde el índice de desarrollo humano es más bajo. Lo más clarito habla de pobreza. Bueno, imagínense que esto, si lo cruzo con los punticos rojos, que es donde hay mayor cantidad de niños, es una especie de jardines infantiles, empiezan a mostrar que toda esta zona que está por allá arriba es la zona de menor ingreso de dinero, pero donde hay más niños. Así que más pobreza y mayor número de chicos. Y empezamos a soñar entonces que cada comunidad, Medellín está dividida por comunas, 16 comunas, 4 corregimientos, cada comuna podía tener la oportunidad de construir un plan de desarrollo local. Ese plan de desarrollo local lo que hace es que le pasa al plan de ordenamiento territorial de la ciudad y ahí están escritos los sueños hasta el 2030 de la ciudad. Quiere decir que un intendente que llega a plantear un proyecto revisa el sueño de la comunidad y posteriormente hace su plan de política. Bueno, hicimos un proyecto hasta el 2030, estructurado en el sistema de movilidad, en los parques, en las plazas, en los jardines infantiles. Bueno, voy a tratar de mostrarles algo de esto. Lo que pasó con esa Medellín fue poder replicar los proyectos estructurantes que al área metropolitana de los 10 municipios se pudieran dar. Y empezó entonces un sueño de transformación. Voy a tratar de mostrarles 16 años del último proceso, muy rápidamente. Muchas calles, como en Latinoamérica, donde los comerciantes decían que mientras más carros, más se vendía. Bueno, les demostramos a la gente que los carros no compran, compran las personas. Y hicimos esto. Sacamos del espacio público los vehículos y empezamos a conectar especialmente el centro. Hoy un territorio de 8 manzanas por 8 manzanas está siendo construido, reconstruido, reconvertido para poder habilitar el espacio público para los ciudadanos. Y en esa ciudad del miedo, del Pablo Escobar, de las bombas, la gente empezó a descubrir que podía caminar en la calle. Y empezamos a soñar con ellos que podía pasar esto. Pero lo más sorprendente es que la ciudad empezó a tomar confianza nuevamente en ellos y a construir del espacio público, inclusive en la noche, la oportunidad de verse a los ojos. Soñamos entonces que esto podía ser una sumatoria de espacios públicos y empezamos a hacer escultura dentro del espacio público. Y lo que pasó fue que los ciclistas, especialmente la juventud, los chicos, la gente, empezaron a hacer paseos por la noche. Hoy los miércoles hay un paseo al centro de la ciudad donde un número muy importante de ciclistas se reúne, se cierran vías y llegan a recuperar el centro de la ciudad. Solamente un dato para hablar de transporte. Si todos los días una persona se toma 4 horas para ir de su casa al trabajo, prácticamente invierte casi 45 días del año montado en el transporte público. No solamente paga por él, no solamente se incomoda, sino que además pasa 45 días del mes, literalmente sumando las horas, montado en el transporte público. Lo que hicimos fue armar un ejercicio de transporte público articulado a 30 años también, donde se sumaran 5 sistemas de transporte: tranvía, metrocables, metro, bicisendas, BRT y mucho espacio público que permitiera que la gente, como nos decía, pudiera llegar volando a su casa. Querían llegar volando. Bueno, desde el metro se planteó la estrategia de que una ciudad quebrada podía tener este sistema de metrocables para poder acercar a la gente mucho más rápido. Lo que logramos fue ahorrarle prácticamente 2 horas y 15 minutos a cada papá, a cada mamá o a cada estudiante que sale de su casa. Y lo logramos a través de cosas como estas. Llegábamos volando, pero el espacio público de estos barrios donde había, digamos, mucha gente, pocos carros, estaba mal planificado. Y lo que hicimos fue esto: generar mucho más espacio público, aprovechar todo el tema de la caminata para que se fortaleciera las zonas comerciales. Y esto empezó a generar entonces hoy centros comerciales a cielo abierto como esto. Empezamos a entender que había que dignificar la vida de las personas. Y estas personas que iban a trabajar empezaron a encontrar esto: dignidad.
Y teníamos entonces la misma banca, el mismo cesto de basura, el mismo árbol, el mismo teléfono público que había cerca de la alcaldía, al lado de la gente más humilde de la ciudad. Y empezaron a transformarse las cosas. 11 bibliotecas instaladas cerca de los sistemas de transporte masivo permitió romper las fronteras invisibles. Es muy difícil para un chico de estos que están tildados de violentos cruzar un barrio a otro. Bueno, lo que hicimos fue estratégicamente colocarlos cerca de los sistemas de transporte masivo. Y así pudimos generar bibliotecas que le permitieran a los chicos encontrar la necesidad de estudio, de conectividad. Y empezaron a pasar cosas como estas. El sistema de transporte masivo, en vez de simplemente olvidar el espacio público y dejar muros de contención, empezamos a generar plazas, parques, proyectos de encuentro para que la gente se conociera y se volviera a ver. Porque allí es donde radica, de alguna manera, la dignidad de cada uno de los chicos. Y empezamos a soñar con este tipo de parques, donde hay arena, donde hay niños, donde hay lámparas, donde hay bancas, hay mamás, y donde hay mamás no hay Paco. Eso nos empezó a motivar a que podíamos transformar y mejorar las condiciones. En los lugares donde había basura, si ustedes ven, ya estamos muy arriba de la montaña, llega el sistema de transporte masivo, y el transporte masivo nos permite hacer un parque, y en ese parque hacemos un CEDESO, Centros de Desarrollo Empresarial Zonal. Tenemos 11 CEDESOs hoy, que básicamente lo que permiten es que la gente nos decía, queremos llegar más rápido, pero queremos trabajo, porque necesitamos mejorar la calidad de vida. Estos lugares de los CEDESOs lo que son los bancos de oportunidad. Bueno, las familias se ahorran entonces 2 horas y media, son mejores papás, tienen más tiempo para sus familias, pero además pueden ir a conseguir un préstamo y a capacitarse. Su familia es la garante, así que estamos construyendo nuevamente el núcleo familiar. Eso empezó a mejorar la condición económica, a encontrar espacios de acuerdo y empezó a reducir la violencia. Lugares como estos, que eran el paredón de fusilamiento de Pablo Escobar, se convirtieron en esto. No estábamos buscando grandes premios, estábamos buscando cumplir los sueños de las familias. Y empezamos a cambiar 450 colegios como estos, donde lo que pasaría y pensaría uno es que es el gran lugar de violencia en esto. Pequeñas acupunturas, lugares que insertados en el territorio, sumados a los sistemas de transporte, de movilidad, de calidad de espacio público, pudieran ser de impacto muy fuerte para que los chicos entendieran que estaban siendo dignificados. Pusimos muchos parques para que los niños disfrutaran y encontraran una nueva oportunidad. Y bueno, los lugares donde la gente había tenido memorias muy duras, empezamos a construir parques biblioteca. Son los lugares de transformación, de cambio, donde esos 650,000 chicos eran parte del proceso de la violencia. Hicimos casas de música dentro de las bibliotecas, algunos tienen teatros, y donde nos pedían música de acuerdo a la cultura de la gente, hicimos estas cosas. Y empezamos a encontrar que para los chicos era muy oportuno tocar un violín y no tocar un fusil. Y empezamos a entender que allí había oportunidad para que los parceros se pudieran encontrar. Un par de ceros son un par de chicos que están en la esquina y que no le sirven a nadie. Son ceros para la sociedad. Bueno, los parques biblioteca empezaron a encontrar espacio para los parceros. Y empezamos a soñar entonces proyectos que sumaran todo el borde. Voy a mostrarles varios proyectos de mega escala, en la cual todas las ingenierías están involucradas, pero todas las profesiones, por supuesto, además del paisajismo, la arquitectura, la ingeniería de agua, la ingeniería forestal, bueno, todo un tema de sistemas de movilidad. Había mucha gente viviendo en la franja verde más oscura que venían de la guerra. La idea era reubicarlos. Así que los capacitamos, les dimos la oportunidad de transformar su vida y estas personas decidieron buscar la manera de cómo esos lugares donde estaban habitando pudieran ser huertas urbanas. Huertas urbanas que permitieron además generar caminos, lugares de encuentro y bueno, en muchos otros lugares hicimos, bajando de los cerros, recuperación de las fuentes de agua. En esos lugares pusimos gimnasios. No es importante esto desde esa perspectiva. Lo que quiero mostrar es que este lugar, que entre la semana funciona como un gimnasio, el fin de semana es el lugar donde los campesinos llevan sus huertas. Con esto lo que quiero decir es que tenemos la oportunidad de transformar la vida de muchas personas y tenemos que pensar en armar proyectos integrales. Bien, muchos lugares nos faltan por recuperar, especialmente las zonas donde más gente habita todavía. Nosotros los llamamos tugurios, llámenlos villas, miseria, bueno, pero barriadas o favelas. Así viven, 56 quebradas llegan al río Medellín, son como estas. Y lo que hicimos fue hacer todo un censo de trabajo. Hicimos mejoramiento integral de barrio y empezamos a hacer esto. Llevamos las casas en más mal estado a los lugares
de vivienda en altura que están viendo al fondo. Apartamentos de 46 metros cuadrados que poníamos a las familias o a las personas con mayor discapacidad en los primeros pisos, reubicábamos y muchas de las otras casas que ya la cota de inundación no tenía forma de afectarla, se mejoraron. Y bueno, lo que pasó con esto fue que empezaron ellos mismos a construir su nueva ciudad, a darle color, a ponerle cariño, a identificarse con el barrio. Inmediatamente bajaron los índices de violencia. Y empezaron a pasar cosas como estas. Empezamos a recuperar el espacio verde para que la gente tuviera más lugar de encuentro. Empezamos a compactar la ciudad, a hacer eficiente el sistema de transporte y a liberar espacios que estaban absolutamente atollados para que la gente viviera de mejor manera. Hoy, unos 7.500 niños están reubicados en jardines infantiles, no en guarderías porque no guardamos niños. Y hacemos esto, es una especie de juego. 19 jardines infantiles como estos están siendo consolidados en el proceso, de 0 a 1 año, de 1 a 3 y de 3 a 5, donde hay enfermería, donde hay restaurante. Y básicamente lo que hicimos fue soñar que además esto pudiese convertir también en colegios donde primaria y bachillerato estuvieran unidos. Colegios de 1.000 chicos, implicaba entonces cerrar 4 escuelas de 250 y todos ponerlos a estudiar en el mismo lugar. Es un acto un poco de fe, porque ver a otra persona con la cual antes tenías un poco de odio, bueno, empezó a transformar cosas. La policía nos pidió que hiciéramos unos lugares alrededor del valle para poder generar mayor tranquilidad, pero que pudieran tener reacción inmediata. Hicimos estos vigías de luz que ustedes están viendo. Construimos hasta la fecha 9 y estos 9 tienen una identidad básicamente de color porque la comunidad lo quiso pintar así. No había mucha manera de resolver el tema interior desde la perspectiva de la comunidad. Lo que logramos fue hacer un punto para que se cuente el conflicto de la ciudad. Y esto fue lo que pasó. Fuimos montando lugares que hoy no solamente son para la policía, es combinado a la cultura. Hemos logrado que el Secretaría de Cultura haga obras de teatro dentro de los edificios de la policía. Y empezamos a soñar entonces que estos lugares que no tenían nada plano podían empezar a tener campos sintéticos en estos lugares. Y empezamos a transformar los lugares más humildes en espacios de recreación y deporte. Porque cuando un chico pierde la capacidad de jugar, pierde la capacidad de aprender a perder. Cuando se pierde, se aprende la tolerancia y la legalidad. Así que empezamos a entender que a través del juego podíamos construir una nueva Medellín que estuviera afincada en los jóvenes, en los que hoy algunos de ellos han tenido ya prácticamente 10 años en el proceso. Y bueno, en ese mismo lapso sumamos un nuevo sistema de transporte, de entre los 5, es el tranvía. Esta obra la diseñamos en el 2008, se licitó en el 2010, se inauguró por primera vez en el 2014 y se reinauguró en el 2016. Y funciona de esta manera, son 3,5 kilómetros de vía, 2 metrocables que suben a 2 zonas relativamente complejas de la ciudad hoy, y lo que hicimos fue cambiar el plan de ordenamiento territorial para cambiar el uso del suelo, permitir mayor densidad, sacar los vehículos de la zona, permitir que el uso fuera mixto, así que los edificios no tienen estacionamiento abajo, permite tener comercio, oficinas y habitación arriba. Esto involucra que la gente que habita allí vive en ciudades de 10 minutos o tiene la posibilidad de conectarse en el sistema de transporte de manera muy eficiente. Mejoramos espacios públicos en el entorno para poder llegar de la manera más lógica al lugar, que los niños fueran seguros, fueran divertidos, pudieran encontrarse con el territorio. Todos los lugares nuevos tienen esta huella táctil para las personas invidentes. El espacio público de la ciudad es inclusivo en todos los sentidos. Y empezamos la obra en el 2010. Había una idea clara de lo que queríamos, la gente confió en la municipalidad, empezó a invertir en los edificios y empezó el proceso de transformación de la obra. Las obras edilicias avanzaban y luego teníamos los edificios prácticamente terminados, la obra pública todavía no, y esto pasó. Inauguramos, como les decía, en el 2014 la primera fase. Ahí está el intendente inaugurando el primer, línea del tranvía, pero los edificios terminados. Se llama asociación pública-privada y es una buena manera de entender que la ciudad se puede construir entre todos. Esta es esa ciudad de Medellín que todavía no entendía un poco lo que pasaba con estos sistemas, pero la construcción de la cultura ciudadana está en eso, en ser capaces de confiar en los proyectos del Estado con participación ciudadana. La Comuna 13, una comuna muy compleja, tuvo de alguna manera una acción difícil. Voy a mostrárselas ahora, pero tiene que ver con esto. Ops, creo que voy perdido. Ahí, 44 proyectos diseñamos en el 2010.
De esos 44 proyectos hay ejes de recuperación ambiental, ejes de espacio público como centros comerciales a cielo abierto, bibliotecas, cárceles que se convirtieron en edificios de cultura y bueno, muchas cosas. Voy a llevarlos a varios de ellos. Uno es esto, cultura ciudadana, donde el espacio público está perdido por el vehículo. Lo que hicimos fue permitirle a ese espacio público que se convirtiera en lugares habitables, donde doña Rosa tenía que subir a esa Casa Blanca y llevar los zapatos al trabajo en una bolsita porque le daba pena. Bueno, lo que hicimos fue construir cosas como estas, dignificar el espacio y que las vecinas pudieran chismosear de otra cosa más que la bolsa de los zapatos. Y bueno, empezamos a entender que doña Rosa vivía un poco más arriba. Imagínense en esto, que es subir con el mercado, con la gaseosa, con la pipa de gas, prácticamente 30 minutos después de donde te deja el último transporte público. Son casi 40 minutos de recorrido desde la base hasta el lugar de residencia. Y en el 1998, una guerra civil entre narcotráfico, paramilitares, que son este señor que está levantando la mano, mírenle la capucha y mírenle las botas, son distintas a las botas y al casco que tiene el ejército, era el que daba, bueno, hubo una guerra civil. Esa guerra civil tuvo helicópteros artillados que artillaron la Comuna 13 y fue el lugar donde fuimos a trabajar. Esto que ustedes están viendo en verde, bueno, en verde, en árboles, fueron lo que fue artillado por el helicóptero, que nunca nadie más se lo robó porque nadie sabía de quién era y nadie se quería meter en problemas. Bueno, ese es el lugar que fue artillado, luego lo hemos convertido en esto. Básicamente lo que hicimos fue 6 cuerpos de escaleras eléctricas que suben prácticamente 33 pisos de altura en 100 metros de recorrido. 2 edificios públicos que permiten llegar a una cinta, ahí está el esquema, el recorrido, llega a una base, sube y básicamente nutre casi 12.000 familias a través de un sistema serpenteante, todo de a pie, de 80 centímetros de recorrido, y básicamente lo que hicimos fue esto. Escaleras eléctricas en espacio público en un lugar humilde donde nadie daba que eso pudiera mantenerse en el tiempo. Bueno, esto es lo que es hoy la Comuna 13. Es un lugar de encuentro, es un lugar de conectividad, es un lugar de calidad de vida para los ciudadanos. Pero lo más importante es que viene con eso no solamente la plusvalía económica, viene detrás de esto la plusvalía social, que es tal vez el punto más importante en dignificar la vida de los ciudadanos. Soñamos entonces que ahí podríamos empezar a construir. Esta imagen fue del 2015, del último gobierno. Este gobierno, voy a mostrarles ahora unas imágenes, ya continuó con el proyecto que está asentado. Y es esto, allá está el nuevo parte del proyecto, se había diseñado desde el 2008, el alcalde pasado no hizo nada, este alcalde lo retomó y toda esta cinta que ustedes están viendo, todo esto que están viendo está nuevo. Esto tiene mucho que ver con planear para no improvisar, con construir ciudades mucho más bellas, más disfrutadas para los ciudadanos. Tienen básicamente 5 alternativas. ¿Cómo hacer estas ciudades? Activar las plantas del primer piso, cambiar los usos del suelo, volverlos mixtos, mejorar el espacio público, generar una movilidad no motorizada, especialmente muy buenos lugares para caminar o para montar en bicicleta. Tiene mucho que ver con gestión del automóvil, el vehículo debería dejar de entrar a unos lugares y luego un transporte público articulado y por supuesto participación ciudadana. Para cambiar paradigmas deberíamos empezar a plantear que no deberíamos informar, sino construir participación ciudadana. Deberíamos dejar de construir casas y más bien construir comunidad. Deberíamos tratar de cambiar la palabra peatón por paseantes y ser turistas de nuestra propia ciudad. Deberíamos tratar de no mover carros, sino llevar personas. Tendría mucho que ver con dejar de hacer espacio público y empezar a hacer lugares de encuentro. Y tiene, por supuesto, que ver con una movilidad integrada, donde las políticas públicas sean de continuidad. Es imposible transformar un país donde cada 4 años nos cambian las reglas del juego. Tenemos que empezar a soñar a largo plazo. Y bueno, indicadores que muestran que en este proceso el que gana somos todos los ciudadanos. Mejor espacio público, mejores lugares para disfrutar, reducción de accidentalidad vial y, por supuesto, confianza en 3 millones de habitantes hoy. Hemos bajado drásticamente el tema de violencia, 380 homicidios por cada 100.000 habitantes, hoy estamos en 28 homicidios por cada 100.000 habitantes. Eso demuestra no solamente que ha funcionado el ejercicio, quiere decir que todos los ciudadanos puestos al servicio somos capaces de transformar las realidades de ciudades tan complejas como la que tuvo Medellín. Pero hemos mejorado, por supuesto, además el índice de desarrollo humano en aquellas regiones que estaban más deprimidas. Y bueno, lo estamos haciendo no solamente de una manera clara, sino divertida.
debemos poder encontrar que una ciudad sea divertida, que haya apropiación de parte de los vecinos a través del mejoramiento de un equipamiento y que los vecinos encuentren la posibilidad de entender que donde viven se dignifica y que esa dignidad pueda llegar a la mayor cantidad de jóvenes posibles, porque son nuestro futuro, son nuestra esperanza y la mejor manera de construir un buen futuro es confiando en que nuestros chicos cambien de actitud. Hacemos ciudades divertidas, pero a la vez hacemos ciudades seguras. En esos lugares donde la policía no podía ingresar, hoy está teniendo la oportunidad de hacer presencia porque son más las personas buenas que viven en estos lugares. Creemos, sí, que si cambiamos el ambiente somos capaces de cambiar la mente. Confiamos en cómo hacer las cosas, aplicamos una metodología, confiamos en que los sueños de las personas podían ser viables y lo hicimos. Muchas gracias. Vale. Una buena... A ustedes. Increíble presentación, Gustavo. Increíble transformación la de Medellín. Yo no soy ni ingeniero ni arquitecto, me dedico a la educación, trabajo en la Escuela de Gestión de la Cámara y me ponía un poco en el lugar de los que te estaban escuchando en cuánto puede hacer alguien como ustedes, alguien que piensa, proyecta el espacio, piensa el urbanismo, piensa la sociedad y esta transformación que mejoró la vida. ¿Cuántos habitantes tiene Medellín tiene el área metropolitana 3.600.000, Medellín está hoy casi en los 3 millones, pero creo que es un tema que sumar en esto. Nosotros empezamos en la universidad estudiando esto que íbamos a hacer como desde el 1995. Luego, en el 2003 nos dieron la oportunidad, así que creo que las universidades tienen que mirar a sus ciudadanos, tienen que preparar a sus estudiantes para el futuro. Creo que esos trabajos tienen todo que ver. Así que luego los estudiantes que estudiaron con nosotros ese proceso, involucramos a través del ejercicio. Entonces el empalme fue relativamente muy fácil. Hoy son prácticamente 2003 hasta hoy, casi 13 años de transformación, más o menos, estoy bien, creo, por ahí, 13, 14 años, más o menos, que están en el proceso de transformación de la ciudad. Increíble. No sé si podemos prender un minuto las luces de la sala. Si alguien tiene alguna pregunta, somos un montón. ¡Qué montón! Tenemos tiempo para dos preguntas. ¡Qué bueno usted! Allá levantó la mano primero. ¡Qué bueno! Volvé a levantar para que te vean los chicos del micrófono y si no, grita a viva voz. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Soy de la Universidad Nacional de Córdoba. Le quería preguntar en realidad dos partes. La primera es, ¿cómo estaba compuesto el equipo de trabajo? ¿Por cuántas personas y qué profesión? El equipo interdisciplinario. Y la segunda es, ¿cómo se empezó a tomar esta idea? O sea, ¿cómo surgió y se pudo implementar políticamente y trascender las fronteras de que cambien las reglas cada 4 años para que esto sea un proyecto a largo plazo? ¿Cómo esto se puede hacer en las ciudades de cada uno si es que uno tiene ganas de hacerlo? Bien, gracias. Mira, lo primero, normalmente lo que hacemos es que instalamos consejos barriales en los barrios, en las comunas. Eso le da legitimidad al proyecto durante el tiempo. Quiere decir que si el barrio está integrado, permite inclusive que esa política pública que nace en el barrio se vuelva parte del plan de ordenamiento territorial. Eso asegura que el próximo alcalde debe cumplir con esos sueños y no llegar a cambiar todo cada 4 años. Así que somos nosotros, los ciudadanos, los que damos ese orden. Es la primera y la mejor manera. Lo segundo, esto es un equipo interdisciplinario que tiene toda la alcaldía de alguna manera montado, pero lo maneja un equipo que se llama la EDU, Empresa de Desarrollo Urbano de Medellín, que tiene ingenieros de todas las líneas y de todas las áreas, arquitectos en todas las líneas y todas las áreas, pero muy importante, comunicadores sociales, trabajadores sociales, abogados y por supuesto asesores en medicina, en preescolar, en odontología, bueno, en todo. Es un grupo que empieza muy pequeño para no hacer burocrática la Empresa de Desarrollo Urbano. Son 33 personas que trabajan de planta, que están consignados, contratados, y las otras personas son de prestación de servicios. La EDU, al principio de cada gestión, es delgadita y luego va generando convenios interadministrativos con las distintas secretarías. Yo tuve la oportunidad de manejar la gerencia de proyectos urbanos y éramos más o menos 600 personas. Eran 3 gerencias. Ya te podrás imaginar la dimensión. Y se me olvidó una de las preguntas.
Tendrá que ver con cómo gestionar esto en el tiempo, cómo mantenerlo. Bueno, la comunidad, por supuesto, pero también la voluntad política es la única manera. Y yo creo que eso se logra con el voto. Cuando la gente sabe que con su voto elige lo mejor para sus hijos, tiene la claridad de que puede reelegir las ideas y los sueños que ellos soñaron y tuvieron. Creo que ahí está la clave, es entender que el voto es la mejor herramienta para mantener la democracia de los proyectos nuestros. Quiero decir con esto es una cosa, la política solamente se cambia con política, no hay otra manera. No es un tema de generar violencias, paros, guerras, quemas, nada. Simplemente encontremos en la gente joven, como ustedes, los próximos políticos. Entiéndame la palabra, la gente que quiere hacer por la gente. Muchas gracias. Gabriel me llamo, soy de Paraná, venimos. Hola. Buenas tardes, fascinación por su trabajo y mi Gracias. pregunta es, ¿qué común denominador encontrás a lo largo de su trayectoria para que en Latinoamérica haya una corriente de pobreza y marginación tan instalada? ¿Y de qué manera se puede llevar adelante ese cambio, sobre todo de la ingeniería, en este caso la ingeniería civil? Bien, mira, yo creo que hoy la clave está en la falta de educación. Pero la falta de educación no per se, no, porque no es culpa de la gente. O sea, la gente está esperando que le permitan educarse. Pero entre los años 60, 70, 80 hubo un juego político, mientras no eduquemos nos mantenemos en el poder. El problema es que hoy el narcotráfico les dio la vuelta y por eso los políticos tienen que encontrar una manera distinta de actuar, porque el narcotráfico es hoy la opción a través del dinero para sacarlos del juego. Entonces creo que el tema está en que con nuestro trabajo seamos capaces de generar espacios que eduquen. Yo creo que todo lo que está debajo del cielo y todo lo que está debajo del sol es una herramienta para educar. Así que yo creo que el espacio público lo hace muy bien, creo que el edificio público lo hace muy bien. Creo que nuestro compromiso está en la educación, cada uno desde su puesto y desde su lugar. Yo creo que con todas las obras de ingeniería que algún día ustedes van a estar participando y construyendo, piensen siempre en poder que ese edificio, ese sistema de transporte, esa cloaca, esa energía, eduquen el proceso. Porque la única manera de que las cosas se cuiden y se mantengan en esta Latinoamérica con esa deuda que tiene social, es que los pongamos a trabajar en el proceso. Si la gente no participa, no lo va a valorar. Y la mejor manera de que ellos participen es educándolos. Así que el trabajo es doble. No solamente ejercer nuestra profesión, sino educar a la gente para que tenga pertenencia y pertinencia por los proyectos. Muchas gracias. Bien. Muchas gracias, Gustavo. Bien. Gracias. Increíble participación. Hey, felicitaciones por estar acá. Pásenla muy bien, ¿ah? Gracias. Tiene regalos.